Y por eso es que vemos que se le concede particular importancia a su regulación, a los controles para la adquisición, porque ese también es un medio que el legislador y el constituyente utilizan para aumentar o para limitar el número de sus nacionales. Vemos también que han surgido cada vez más, con este sentido de guardar la nacionalidad de origen, una serie de procedimientos y de principios para la recuperación de la nacionalidad de origen y también para poderla recuperar y cómo operan los casos de doble nacionalidad. Lo que los tratadistas estiman que está debajo de esta subyacente a esta tensión entre el aumento o la reducción de la población por parte del legislador al utilizar distintos criterios que el derecho le permite, es que hay un rechazo a la apatría. Cierto es, porque en inicios del siglo XX, por los excesos de ciertos regímenes, el régimen soviético, los nazis, los alemanes, por la desaparición de varios imperios, el imperio austrohúngaro, el germano-prusiano, el otomano, el imperio ruso, desaparecieron muchísimos pequeños estados que tenían pueblos, naciones, y todos esos pueblos, entre ellos los válacos, se encontraron sin nacionalidad. Entonces, en ese momento nace una nueva disciplina, que es una rama del derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, y se hace eco, finalmente, de esta preocupación. El 10 de diciembre de 1948, en el Palacio de Chaillot, en París, se adopta un instrumento que tiene valor universal, pero no es una convención, es una resolución de la Asamblea General, y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 15, esta declaración establece el principio, cito, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Es en consecuencia de este principio universal que los instrumentos regionales van a adoptar en sus textos un artículo similar. Pero si similar es la redacción, entonces similar debe ser también la propuesta de lo que subyace a ese principio. El Instituto de Derecho Internacional en el 1895 formuló varios principios. Algunos han llegado hasta nosotros, los otros han caído en desuso, y uno de ellos es ese, que nadie debe carecer de nacionalidad, que cada uno debe tener derecho a cambiar de nacionalidad, y este, que es muy importante, sobre todo para nuestro caso, el que la renuncia pura y simple de una nacionalidad no basta para perderla. Entonces, ¿cómo juegan la regulación de la nacionalidad con estas normativas más especializadas? En la perspectiva clásica, la nacionalidad es un derecho que el Estado otorga o reconoce. Y en la concepción contractualista, la perpetua alianza. Por eso ustedes tienen algunos estados que al instituir la adquisición de la nacionalidad por el jus sanguinis, mantienen a las personas en lo que se llama sujeción perpetua, porque quieren vincularlo a una memoria histórica, que esto es el caso de la República de Haití. Tienen un patrimonio universal, primera República Negra, con héroes, con esclavos que se sublevaron y lograron su libertad. Eso es un patrimonio universal, y esa nacionalidad, ese principio de jus sanguinis, los vincula a esa memoria histórica. El auge de la normativa de derechos humanos ha querido imponer una visión diferente de la nacionalidad, de que al lado de ser un derecho que los estados otorgan, es también un derecho inherente a la persona humana. Sin embargo, tengo para decirles que cuando se discutió la redacción del artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en esa discusión se rechazó esa tesis del derecho subjetivo, porque los estados no aceptaron derogar a su soberanía en esa materia, de ser ellos quienes otorgan la nacionalidad y quienes reconocen quiénes son sus nacionales. Sin embargo, la preocupación que estaba detrás de la redacción era el rechazo a la patria, pero los redactores lo dejaron para textos especializados que vinieron más tarde. Por eso, los textos que completan son la Convención relativa al Estatuto de los Apátridas del 28 de septiembre de 1954 y la Convención de Reducción de Casos de Apatría. Entonces, junto a las normas
internas o estatales que regulan en cada ordenamiento la nacionalidad, el derecho internacional tiene, en el derecho internacional, el ejercicio de las competencias estatales en materia de nacionalidad tienen un carácter indirecto con relación al derecho internacional y están influenciadas por normas del derecho general, internacional general y particular. Algo interesante para nuestro caso, porque ya solamente me quedan 3 minutos y no me quiero quedar sin decir esto, es que si alguno piensa en querer aplicar a nuestro caso la teoría del abuso de derecho, esa teoría fue rechazada en materia de nacionalidad con el caso Notenboom de 1955, en base a una máxima romana que me encanta. No me voy a economizar el placer de decírselas. Quis suo iure utitur neminem laedit. El Estado que usa de su derecho sin ocasionar daño alguno a otro, no comete abuso alguno, no se sale de la esfera de competencias que le reconoce el derecho internacional. Sin daño no hay interés y sin interés no hay acción. Los que están protestando del vecino país, ¿qué daño han recibido? Ellos tienen sus propias obligaciones hacia sus administrados y es de reconocerlos, documentarlos y otorgarles su nacionalidad. Para la Corte Internacional Permanente de Justicia Internacional, que fue la que fijó el derecho positivo, el tema de la nacionalidad es en principio del dominio reservado de los estados. Esas son las competencias exclusivas que el Estado tiene, solamente tiene límite la discrecionalidad, y el derecho internacional pone solamente algunos límites, y uno de los límites es que el Estado haya contratado, o sea, ha pasado un convenio bilateral con otro Estado que regule esa materia y las consecuencias de esa materia. Esta solución es particularmente interesante en el marco de nuestra sentencia, porque nosotros no tenemos ningún convenio particular con la República de Haití en esta materia. Así que el dominio reservado de los estados tiene como consecuencia una prohibición, y esa prohibición es la que les echa a los otros estados de intervenir en las materias que entran en este ámbito, es decir, las materias que son de la competencia exclusiva del Estado Nacional. La no intervención o no injerencia, y esas dos expresiones son sinónimas, en los asuntos internos de los otros estados ha sido consagrado por el derecho positivo, y esta noción ha sido reconocida por la jurisprudencia internacional. Yo los reenvío a la lectura de la resolución 2625 de las Naciones Unidas de 1970 y al caso de la Corte Internacional de Justicia de 1949, el estrecho de Corfú entre el Reino Unido y Albania, donde se condena con términos muy enérgicos la intervención en los asuntos del otro Estado. El otro corolario es la libre determinación de los pueblos. En el caso actividades militares y paramilitares en Nicaragua, entre Nicaragua y los Estados Unidos, la Corte afirmó de nuevo que no debe hacerse nada desde el exterior, sea directa o indirectamente, que ponga en tela de juicio la libertad que tienen los pueblos de elegir su sistema político, social e económico. Y se rechaza de plano las medidas económicas para llevar a un país a cambiar de dirección el curso de su historia y de la ideología que lo fundamenta. Saludemos esta decisión del Tribunal Constitucional, porque esta decisión nos coloca verdaderamente a donde deberíamos estar. Nos da la soberanía en materia de nacionalidad, actos del Estado civil, pero también en materia migratoria. Muchas gracias. Las palabras y ponencia de la doctora Cristina Aguiar, arrancando del público aplausos sentidos. Y bueno, la sentencia en el contexto del derecho internacional público, el dominio reservado
del Estado en lo que es esta primera fase. Para los amigos que se incorporaron después de haber iniciado la actividad, reiterar que estamos analizando la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 y la Nación Dominicana, y que esto lo haremos en dos paneles o dos mesas para arrojar luz, para compartir con una cantidad apreciable de expertos todo lo relativo al contexto jurídico, social y político. Ahora estamos los señores José Miguel Vázquez, Juan Miguel Castillo Pantaleón, el profesor Juan Manuel Rosario y la doctora Cristina Guiar y el servidor Trajano Vidal Potentini como moderador de este primer panel. Más adelante pues, vamos a tener el panel socioeconómico y político también para contextualizar esta sentencia, y para ello vamos a tener al diputado del Congreso Nacional Pelegrín Castillo, el ex canciller de la República Joaquín Ricardo, el empresario Felipe Afao y a don Rafael Pepe Abreu, un sindicalista de larga data sirviendo al país, a la República Dominicana, y hoy diciendo presente. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo expositor, que lo es el profesor Juan Manuel Rosario, quien es catedrático universitario de varias universidades, diversas maestrías en el ámbito de las ciencias políticas, del derecho internacional público, el derecho internacional privado, en más de 10 obras publicadas, y lo digo, ¿verdad?, como editor que soy también, y que he tenido el placer de acoger esas obras, Tratado de Derecho Internacional Privado, la nacionalidad dominicana, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el derecho de los tratados, un verdadero especialista en estas lides, quien va a compartir con nosotros, sobre todo su mérito más grande, que es el de ser profesor, porque ha hecho de ello un sacerdocio, y es precisamente lo que le mueve a explicar y a participar de esto, además de su sentir. Tenemos ahora a Juan Manuel Rosario, entonces, con la sentencia en el contexto del derecho internacional privado, la no apatridia de los nacionales, de los hijos de nacionales extranjeros. Con ustedes, Juan Manuel. Buenos días para todos. Miren, este es un tema sumamente importante y que debemos ponerle mucha atención, porque con esto se quiere pisotear la soberanía de la República Dominicana, y hay que hacerle resistencia a cualquier precio. Hace 2 días yo escuché una persona, una señora, que decía trabajar con la ONU, y esa señora dice, no solamente le van a quitar la nacionalidad a 210,000 personas, hijos de nacionales haitianos, sino también a los nietos de esos haitianos. Y me llamó poderosamente la atención esa afirmación, porque ella dice trabajar con uno de los sujetos del derecho internacional, que son las organizaciones internacionales, y debería tener mucho cuidado, porque ella no está para establecer cuál nacionalidad le corresponde a nadie. Si ella trabaja con los derechos humanos, su papel es garantizar que nadie se quede sin nacionalidad, no es decir cuál, porque si dice cuál se inmiscuye en asuntos que no le competen. Y aquí en la República Dominicana siempre vienen gente que han entendido que los dominicanos le tienen miedo a la presión internacional, y vienen con esa actitud de hacer recular la República Dominicana en materia de su soberanía, pero se han equivocado. Hay 2 aspectos de esa declaración de ella que evidencia el desconocimiento de ella del derecho internacional, o de su papel como representante o como trabajadora o como
asignada a un organismo internacional. El primero es que la apatridia solamente se puede usar el método del derecho constitucional comparado para saber si una persona se queda sin nacionalidad o no. ¿Por qué? Porque el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene la nacionalidad del Estado en el que nace, si no le corresponde otra. Si no le corresponde otra. Y el artículo 20 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos ratifica el criterio, diciendo: toda persona tiene la nacionalidad del Estado donde nace, si no le corresponde otra. De tal manera que eso implica que para usted saber si una persona quedó en condición de apatridia, tiene obligatoriamente que consultar la constitución de los padres de esa persona. Por ejemplo, si aquí una pareja de brasileños tiene un hijo, para saber si a ese niño le corresponde una nacionalidad, hay que consultar la constitución brasileña a ver si los hijos de los brasileños le corresponde o no la nacionalidad brasileña. Si no le correspondiere, entonces ahí entra el precepto del artículo 20. Si no le corresponde, entonces le corresponde la del estado donde nació la persona. Ese mismo ejemplo se hace con todas las constituciones. Inclusive hay estados que tienen un listado con eso bien claro. A los hijos de las personas de tal estado que nacen en este estado le corresponde la nacionalidad, porque al no adquirir la nacionalidad de sus padres podían quedar en condición de apatridia. Ese no es el caso de los haitianos. Los haitianos, cuando usted hace un estudio de derecho comparado, derecho constitucional comparado, usted se da cuenta que le corresponde una nacionalidad, que no se queda sin nacionalidad, le corresponde la nacionalidad haitiana. Y entonces ahí, al aplicar los artículos que yo he referido, que solamente le corresponde la nacionalidad del estado donde nace, si no le corresponde otra, queda inmediatamente desbaratado con la lógica de un análisis correcto del derecho constitucional comparado. Sin embargo, esa señora, igual que otros, se han empecinado en obligar a que la República Dominicana debe darle la nacionalidad a todo el que nace en el territorio, particularmente a los nacionales haitianos, porque ellos no se refieren a otro. Eso inclusive es una discriminación contra la nacionalidad haitiana. Es como decir, esa nacionalidad no es importante. Eso es discriminar la nacionalidad de esa gente. Y todas las nacionalidades tienen el mismo rango en el universo. Y es una irresponsabilidad de ella como representante de organismos internacionales. El otro aspecto es que ella habla de 210,000 y tú le preguntas: ¿y dónde tú tienes las pruebas de eso? ¿Dónde tú investigaste eso? Es prudente que tú, como representante de un organismo internacional, hables de datos que tú no conoces. Ellos hicieron una encuesta y en esa que se están fundamentando, y ellos dicen: en la República Dominicana hay 458.233 personas que son extranjeros haitianos. De esos 458.233, hay 424.299 que tienen acta de nacimiento haitiana. Entonces tú le dices: pero si esas personas tienen acta de nacimiento haitiana, es porque su país los reconoce como nacionales haitianos. Entonces lo correcto es que los hijos de esas personas pueden ir cumpliendo con el numeral, con el literal del artículo 5 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, a registrar a sus muchachos allá como nacionales haitianos. Si el consulado haitiano no hace ese procedimiento, estaría entonces negándole la nacionalidad a sus nacionales. No somos los dominicanos. Pero de esa cifra, ellos dicen que hay 66,000 personas de otras nacionalidades que en total suman 768,000.
Y te dicen que esos 768.000 tienen 244.151 hijos que nacieron en el territorio de la República. Y que de esos hijos hay 209.992 que son hijos de haitianos. Y ellos redondean la cifra y hablan de 210.000. Pero fíjense la cosa, que cuando se habla de los hijos de haitianos en la República Dominicana, que ellos hablan de 210.000, ellos nos dicen que la propia encuesta que ellos hicieron dice que hay 62.000 de esos 244.151, ellos dicen que hay 62.000 que tienen acta de nacimiento de Haití. Bien, pero si tú me estás diciendo que hay 62.000 que tienen acta de nacimiento de Haití, es porque ya eso inclusive ya fueron registrados los haitianos. Quedan 181.000 de los 244.000. Y de los 181.000 hay 135.052 que tienen acta de nacimiento dominicana. Y tú le dices, óyeme, pero ya la cosa se va reduciendo. Tú me hablabas al principio de 500.000, después de 210.000, y ahora sucede que hay 62.000 que tienen acta de nacimiento haitiana y hay otra cantidad de 135.000 que tienen acta de nacimiento dominicana, que pueden ser dominicanos. Y si son dominicanos, entonces el problema no es tan grande. Bueno, de esos 135.052 hay 57.000 que tienen cédula de dominicano. Eso quiere decir que hay unos 77.000 que son menores de edad, porque si no tienen cédula, porque son menores de edad. Y la cosa se sigue reduciendo. Pero miren lo importante de esto, que ni siquiera han tenido la delicadeza de estudiar el derecho dominicano. Están inventando. Todos los hijos de los extranjeros que tienen residencia en la República Dominicana son dominicanos. Todas las personas que tienen residencia emitida por la Dirección General de Migración, si tuviese un hijo en la República Dominicana, son dominicanos, porque el que tiene residencia no está de tránsito. Y nosotros, del 2000 al 2012, la República Dominicana le dio 49.232 residencias permanentes a extranjeros, casi 50.000. Y si los 135.052 que ellos dicen que tienen acta de nacimiento dominicano son hijos de esos 50.000 que son residentes, queda resuelto el problema, porque entonces esa gente son dominicanos y no hay ningún tipo de problema. Bueno, pero si de esos 49.200 y algo residencias de extranjeros, residencia permanente, a los haitianos les corresponde 4.912 residencias del 2000 al 2012. Lo que quiere decir que los hijos de esos residentes haitianos todos son dominicanos. Y si tienen una familia promedio de 5 personas, 5 hijos, se está hablando de más de 20.000 hijos de haitianos que son dominicanos. Que la sentencia en ningún momento habla de esas personas. Y pueden estar las personas que tienen acta de nacimiento dentro de ese conglomerado. Y resuelto el problema, puede aparecer una cantidad de unos par de cientos de gente que han falsificado acta de nacimiento, y eso hay que resolverlo. Y yo los reto públicamente a ellos que presenten la prueba de los 210.000. Yo los reto a ellos, a los organismos internacionales y a quien quiera. Y ustedes van a ver que no van a presentar ni 100. Que hagan un listado con el número de cédula y dirección de los supuestos afectados. No se atreven, porque es mentira. Pero bien, ¿qué sucede con eso? Muchos podrán pensar que 4.000 residencias para haitianos es poco. Sin embargo, es el segundo país que más residencia permanente tiene la República Dominicana, después de Estados Unidos, que tiene 7.957. Después le sigue Haití, después le sigue España, con 4.912. Y después le sigue Cuba, con 4.181 residencias permanentes en el periodo 2000-2012. Ellos son los segundos, y se habla de discriminación. Y son de los que más residencia permanente han recibido en la República Dominicana. Les digo de estos datos porque no tienen argumento. Es una vulgar conspiración contra la soberanía de la República Dominicana. Han
hablado mucho de retroactividad y no tienen idea de lo que es una retroactividad. Gente que estudiaron derecho y siguen manejando el concepto gramatical del derecho y no jurídico. ¿Saben una cosa? Ellos ni siquiera conocen la historia del derecho constitucional dominicano. Muchos constitucionalistas que andan por ahí. No es la primera vez que el Estado dominicano actúa hacia atrás en materia de nacionalidad. En el año 1966, aquí todo el mundo conoce la Constitución del 66. En el artículo 47 dice que toda ley va para el porvenir y nunca hacia atrás. Pero el legislador hizo una ley que iba hacia atrás en materia de nacionalidad. Una ley que dice toda naturalización que se haya hecho en la República queda abolida, toda naturalización privilegiada queda anulada. Esa es la ley 46 del año 1966. Y todas las naturalizaciones quedaron anuladas por disposición del legislador de la República Dominicana. Porque aunque se habían hecho conforme a la Constitución y las leyes de la República Dominicana, el legislador entendió que había vulnerado el espíritu de la ley. Y por el hecho de vulnerar el espíritu de la ley, procedía a anular todas esas naturalizaciones privilegiadas que la da el Poder Ejecutivo conforme al artículo 18 de la ley 1683 del 48. Y como era todo abolido, esa abolición o anulación llegaba hasta el 48, desde el 66. Y le dieron la prerrogativa al presidente de la República, mediante esa ley, a que él revisara los expedientes y se veía que alguno de esas personas realmente reunían las condiciones y que no vulneraba el espíritu de la ley, pues entonces se procedía a ratificarle su nacionalidad. Pero eso no lo saben los constitucionalistas porque no saben lo que es derecho adquirido y las expectativas creadas. Además de eso, que el Tribunal Constitucional no hizo una ley, fue una sentencia. Hasta ahí se han equivocado. Y los organismos internacionales, y ahora hasta una ministra de un estado del Caribe, sigue hablando sin saber que eso amerita una protesta del Estado Dominicano. Y si se siguen inmiscuyendo en otros asuntos, es hasta romper relaciones diplomáticas, porque la soberanía es innegociable. Este asunto debe ser bien reflexionado por todos. El artículo 3 de nuestra Constitución dice que los poderes del Estado no pueden permitir, bajo ninguna circunstancia, atentar contra la soberanía, directa o indirectamente. Y habría que preguntarse, si estos señores no presentan las pruebas de los 210,000 supuestos dominicanos que van a ser despojados, que ha servido de pretexto para conspirar contra la soberanía del país a nivel internacional inclusive, si eso no implica tomar decisiones del Estado Dominicano contra esas personas, cualquiera de los tres poderes puede llamarlo a que presenten las pruebas, combinarlo a que presenten la prueba en un tiempo determinado, porque es muy bueno hablar y desacreditar, y no es cualquier cosa, es la soberanía de un Estado. Si el poder legislativo entiende que tiene que llamar a uno de esa gente para que lleven las pruebas, debe hacerlo y tomar las medidas del lugar, igual que el Poder Judicial y el Ejecutivo.
porque usted habla con mucha seguridad y usted tiene que presentar la prueba, y si no la presenta, usted sabe la consecuencia. A la persona de los organismos internacionales le aplicamos el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Derechos Diplomáticos, porque ellos son sujetos del derecho internacional a partir de la consulta que se hizo en el año 1949 de si la ONU tenía derecho. Le dijeron que sí, la Corte Internacional de Justicia les dijo que tenían derecho, pero también tienen deberes que tienen que respetar. Entonces ellos le aplicamos ese artículo, persona no grata, en la República Dominicana, no a la ONU, sino al que se inmiscuyó, porque hay gente que se salen de sus canales, que se extralimitan, y la República Dominicana no puede seguir permitiendo eso. Y a los dominicanos le aplicamos las leyes nacionales. ¿Cómo usted tiene que presentar las pruebas? Ustedes pueden estar seguros que desde que se comienza a decir que la prueba hay que presentarla, todos van a decir, eso no es el papel de nosotros, eso es del Estado, el Estado que averigüe, porque no tienen prueba. Yo los reto a ellos a que presenten las pruebas de los 210,000, y van a aparecer quizás 1,000 personas con problemas que están relacionados con vulnerar documentos y ese tipo de cosas. Entonces, oigan lo que les voy a decir. A mí no me gusta ir a actividades públicas ni a los medios de comunicación. Estoy aquí porque he entendido la magnitud del problema. Esto no es cualquier cosa. El Estado Dominicano tiene que sacudirse. Aquí no deberíamos estar nosotros hoy. ¿Ustedes saben quién debería estar aquí hoy? Los consultores jurídicos del Consejo Nacional de Migración dando la batalla por esta patria. Y ni siquiera han convocado el Consejo Nacional de Migración. Esos consultores jurídicos deberían saberse la ley de migración artículo por artículo para salir a defender y no sentarse en una televisión como espectador y a ver cuál de los dos grupos tiene la razón. Déjame ver si hay gente que la tiene o eso es una irresponsabilidad. El que trabaja en el Estado sabe que es abogado del Estado y tiene que defenderlo. Cuando usted tiene un cliente como abogado, sabe que tiene que defender al cliente a como dé lugar, porque el cliente no le va a pagar para que usted defienda al otro. Y nosotros tenemos inclusive diplomáticos que son más prestos a defender los intereses del Estado donde ellos están acreditados que el nuestro. Pero también tenemos gente aquí en la República Dominicana que su papel es defender al Estado y no conocen ni siquiera la ley de migración. Y eso da vergüenza. Cuando nosotros subimos el recurso de inconstitucionalidad contra la Corte Interamericana, hubo un consultor jurídico que es el responsable de defender la patria, que no quiso aceptar la notificación que nosotros le enviamos. Eso es irresponsabilidad. Ustedes saben por qué yo hablo así, porque yo soy dominicano, no me importa lo que digan ni lo que le guste a nadie. Yo defiendo este país, le pese a quien le pese. Fíjense, yo le voy a leer algo que yo hace muchos años, breve, fui a buscar al Congreso con relación a la Corte. Dice, certificación del Senado de la República. Por medio de la presente certifico que en los archivos del Senado no figura ninguna resolución de ratificación de la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No fue ratificada por el Congreso, me dijo a mí la Cámara de Senadores. Y han hecho de todo para justificar eso y no es posible, porque nosotros inclusive le dimos competencia a una corte, primero que es en el 26, en el año 1926, eso fue ratificada por el Congreso y firmado inclusive por Horacio Vázquez, que no me vengan a decir que esta no necesita ratificación. Pero no solamente la corte, yo fui y busqué otra, porque este es el país de la maravilla, aquí viven asumiendo compromisos, porque a fulano de tal que habla bonito en los medios de comunicación o en una conferencia se le antojó hacer eso, sin tomar en cuenta la institucionalidad. Dice, por medio de la presente,
Certifico que en los archivos del Senado no figura ningún protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación entre la República Dominicana y Haití. Todo eso se hizo de unos mecanismos de repatriación y nos obligaron y después nos sacaron eso en la Corte. Y nada de eso está ratificado por el Congreso. Y eso es una irresponsabilidad. Por cierto, me gustaría saber cuál es el embajador nuestro, Trinidad y Tobago, ahora. Entonces, sucede que eso generó serio problema. Miren, en la sentencia de Gianni Bosico inclusive se cita como referencia la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Y ustedes saben que cuando se salió la sentencia de Gianni Bosico, nosotros no éramos signatarios, no teníamos compromiso con la Corte, con la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados. Sin embargo, con eso no han condenado. ¿Y ustedes creen que eso es posible? Que fuera en el 2009 que se dieron cuenta como que eso no estaba ratificado y fue y lo mandaron al Congreso. Y digo esto porque el problema nuestro debe pasar por una revisión seria de la responsabilidad como Estado. Esos muchachos que ustedes ven ahí saben mucho derecho migratorio. El Estado Dominicano debería convocar a todos sus embajadores aquí y por eso, muchachos, enseñarles la ley de migración, el reglamento, el Plan Nacional de Regularización, para que esos embajadores vayan a dar la batalla para defender el país. Porque el país no hay forma de no defenderlo. El país siempre tendrá la razón porque su soberanía no la vamos a dejar que la pisotee nadie. Muchas gracias. Palabras también muy sentidas del profesor Juan Manuel Rosario, quien tuvo a su cargo la ponencia, la sentencia en el contexto del derecho internacional privado y la no apatridia de los hijos de extranjeros. Procedemos, damos continuidad a este análisis jurídico de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Para esta oportunidad tendremos a José Miguel Vázquez, quien va a compartir con nosotros la sentencia y la definición del estado y capacidad jurídica de los dominicanos y los hijos de los extranjeros. Algunas pinceladas de la hoja de vida de este distinguido profesional y jurista. Maestría en la Universidad Católica de Santo Domingo, Diplomacia y Relaciones Internacionales, abogado de larga data con más de 25 años en la profesión, cursando en la actualidad el doctorado de la Universidad del País Vasco en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, coordinador de maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es consultor jurídico de la Junta Central Electoral, autor de varias obras y, ¿por qué no?, asesor distinguido en varias leyes relacionadas con la temática o anteproyectos de leyes relativos a los temas migratorios en la República Dominicana. Autor del libro Actas y Actos del Estado Civil, un libro de gran éxito en la República Dominicana y el manual, ¿verdad?, que más luz ha arrojado sobre este tema. Con ustedes, José Miguel Vázquez, que viene con la siguiente ponencia, la sentencia y la definición del Estado y su capacidad jurídica de los dominicanos. Muchas gracias. Una de las importancias más prominentes de la ley, de la sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional ha sido que ha sacudido el closet, ha dividido a la República en los dominicanos y en los no dominicanos. En los santanistas y los duartianos. Hablar de este tema
es imprescindible tocar el tema del Estado y la capacidad. Ese vínculo jurídico que une al individuo, a la persona, con su Estado, con su familia, le sigue según normativas internacionales y el derecho nacional a donde quiera que esa persona vaya. La nacionalidad le sigue al individuo en función del jus sanguinis, principio establecido en la República Dominicana, condicionado, el jus solis, principio establecido en la República Dominicana, condicionado a donde quiera que el dominicano vaya. Ese mismo principio establecido de forma más directa y exclusiva a la sociedad haitiana, le sigue donde quiera que vaya un ciudadano haitiano. Dejémonos de hipocresía. Hay extranjeros en la República Dominicana, pero el 98% son de origen haitiano, por una razón elemental. Nos une un mismo ombligo, la isla de Santo Domingo. Hemos querido tergiversar muchos temas, como el tránsito. Hemos querido ser burdos y decir que tránsito es la definición que nos ofrece el diccionario gramatical. Falso. Tránsito es una subclasificación migratoria, una subclasificación dentro del derecho migratorio perteneciente a los no residentes, al grupo de los no residentes, la ley. Pero eso no está dado hoy, está dado desde el reglamento 279 de 1940, que regulaba la ley 95 de 1939. Hablar de residencia no podemos tocarlo desde el punto de vista del derecho común, ni lo podemos tocar desde el punto de vista gramatical. Para el derecho común, residencia es un establecimiento provisional, mientras que domicilio es el oficial. Pero no es lo mismo para la migración, porque para los extranjeros, residencia es el establecimiento de su domicilio real en República Dominicana. Y así podríamos tocar otras tantas particularidades de esta sentencia, que no es posible resumirla en 2 o 3 hojas que tengo acá, 147 páginas. Empezaremos nuestra ponencia haciéndonos la pregunta: ¿por qué esta sentencia del Tribunal Constitucional de la República ha causado tanto revuelo? ¿Acaso tienen razón los detractores del Tribunal Constitucional al decir que la sentencia envuelve aspectos discriminatorios contra los haitianos? ¿O tal vez viola la propia Constitución en cuanto a la irretroactividad de la ley ya tocado por algunos de los compañeros? ¿O será cierto que desnacionaliza a ciudadanos que le corresponde la nacionalidad dominicana de pleno derecho, o tal vez es porque fundamenta la nacionalidad sobre las falsas premisas de violación a otras leyes como lo son las de registro civil, cedulación y migración? Vamos a desmontar todos y cada uno de estos juicios infundados y maliciosos y vamos a demostrar que lo malo de esta sentencia es que lacera intereses que históricamente han sido protegidos o ignorados por las diferentes autoridades del Estado Dominicano por décadas, sin que nadie se atreva a enfrentar a los protagonistas del manejo del tráfico de armas por la frontera, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de mercancías, tráfico de vehículos robados, tráfico de obreros en beneficio de la industria de la construcción y de la agricultura, tráfico y ahora de turismo, tráfico de parturientas en nuestros centros de salud y hasta tráfico de pedigüeños que se apostan en las principales esquinas de nuestras ciudades. ¿Cómo es posible que tengamos un país con una de las constituciones más garantistas del mundo
y no tengamos la capacidad de aplicarla y aplicar sus leyes adjetivas, como son la del registro civil y la de migración? ¿Cómo es posible que estemos adaptados a vivir en un país con una cultura del caos y el desorden, y nos resulte tan difícil aceptar una disposición que viene a imponer orden y respeto a la institucionalidad del Estado, como es la sentencia 168-2013? Pero para nadie es un secreto que asuntos del clientelismo se expiden, que por asuntos de clientelismo se expiden documentos de identidad dominicana violando la ley, o se expedían violando la ley 6125 y la ley 892 sobre cedulación. Al expedirle cédulas dominicanas a ciudadanos extranjeros sin actas de nacimiento y en muchos casos de ciudadanos dominicanos ya fallecidos. Es cierto que existe un peaje de indocumentados que tienen que pagar los medios de transporte en cada puesto de chequeo desde la frontera hasta la capital, desde la frontera a Santiago, desde la frontera a la provincia de Altagracia y a otros lugares. Pero eso lo ignoramos. La verdad que viene a revelar esta sentencia es que existía un mercado de expediciones de acta y cédula por tarifas entre 3.000 a 5.000 pesos, que en este momento existe un mercado dirigido a hombres dominicanos con tarifas de 5.000 pesos para que hagan los reconocimientos ante el oficial del Estado Civil a los hijos de haitianas nacidos en el país y luego inscribirlo en el registro civil como nacionales dominicanos, con mucha ONG atrás. Estas son de las verdades que como efecto colateral esta sentencia viene a revelar, porque es cierto que el registro ha estado permeado por la mala práctica de ser permisible, inseguro, filtrado por intereses mezquinos, mercantilistas o ilegales. Es cierto que con la frontera ha pasado lo mismo, pero es hora de que los intereses nacionales interfieran y confronten estas realidades para que el país enderece su trayecto de insalubridad jurídica y establezca una línea divisoria entre la podredumbre institucional y el respeto a las normas morales y legales vigentes. Respondiendo a la sentencia 168 desde el enfoque técnico sobre la imputación de irretroactividad que se le imputa, queremos indicar que nuestra Constitución, a la que este tribunal está llamado a interpretar y aplicar, en su artículo 110 hace referencia a la irretroactividad de la ley. Citamos: la ley solo dispone y se aplica para el porvenir. En ningún caso los poderes públicos de la ley podrán alentar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Resulta que no estamos hablando de una situación, de una sanción conforme a una legislación anterior, como se ha querido decir. Como intencionadamente se ha dicho, lo que el tribunal explica es que el derecho reclamado sobre la nacionalidad dominicana viene dado de textos constitucionales con criterios y principios legales constantes, como lo es la Constitución de 1929, la cual indicaba en su artículo 8 que son dominicanos, primero, las personas que al presente gozarán de esta calidad en virtud de la Constitución y las leyes, y segundo, todas las personas que nacieran en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de diplomáticos o que estén en tránsito en ella. De igual modo, la sentencia hace referencia a la Constitución del 96, no como un carácter retroactivo, sino porque ese era el texto vigente a la fecha de nacimiento de la accionante, el cual indicaba en su artículo 11 exactamente lo mismo que la de 1929, exactamente lo mismo. Señores, los dos textos que la sentencia hace referencia contienen de forma inequívoca el mismo espíritu del constituyente de hoy, lo que evidencia la burda y descarada manipulación no accidental que hasta cierto punto ha logrado confundir a gran parte de la comunidad nacional e internacional. Veamos ahora la parte comparable con el texto vigente que ha sido satanizado como anti-extranjero, xenófobo o anti-haitiano. Citamos el artículo 18.
son dominicanos los hijos e hijas de padre o madre dominicana. Eso lo dice el 29 y en el 66. Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución, también. Las personas nacidas en el territorio, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de delegaciones diplomáticas, también. Como podréis haber notado, todas las constituciones, por lo menos en este tema, sostienen una constante inalterable. Vista la inexistencia de retroactividad en razón del 1929, de que el 1929 es un referente que hace la sentencia para ordenar al registro elaborar un listado para que pueda dar una respuesta masiva a todos los que se encuentran en situaciones similares, como un modo de buscar una solución a todos los que padezcan de esta dificultad, y que en el 1966 es precisamente esta Constitución que produce, en la cual nace la amparista, la sentencia hace la mención a los fines de declarar que para la fecha existía el mismo principio sobre el derecho de la nacionalidad. Desde el punto de vista técnico, no adolece del vicio de retroactividad. Lo que ocurre con las menciones a los años 29 y 66 es un resultado de situaciones fáticas, en que el tribunal trata de establecer la realidad de los hechos en función de situaciones jurídicas reales. Otro de los dilemas en lo que se quiere satanizar a la sentencia es con la interpretación de la palabra tránsito. Para una aplicación, para la fina aplicación de este concepto jurídico, tenemos que remontarnos al reglamento 279, como decía en principio, y a la ley 95. La ley 95 en su artículo 3 contenía la categoría de no inmigrante para los fines de la Constitución del 1929 y siguiente. No calificaban para el derecho a la nacionalidad por el hecho de que no eran residentes en el país, con categorías de no inmigrante, hoy con categorías de no residente. Simplemente lo que cambia es una parte gramatical. Decir que el tránsito es una figura de la Constitución del 2010 es una falsedad, ingenuidad o necedad. Figura como una excepción a las reglas sobre la nacionalidad por el principio del jus solis en todas las constituciones dominicanas desde el 1929. En el artículo 8, numeral 2 de las reformas constitucionales de 1934, de 1942 y de 1947. En el artículo 12, numeral 2 de las constituciones del 55, 59, 60, 61 y 62. Una constante. En el artículo 89, numeral 2 de la Constitución del 1963. En el artículo 11, numeral 1 de la Constitución de 1966, 94 y 2002. Ahora, en el artículo 18, numeral 3 de la reforma constitucional del 26 de enero del 2010. ¿De qué estamos hablando? No nos dejemos engañar. La verdadera génesis del problema deviene de la polémica resolución número 2012-2007 de la Junta Central Electoral, en la que pretendía regular una situación de registro civil, la que a propósito fue aprobada por unanimidad del Pleno, y así vemos opiniones disidentes con relación a eso mismo de parte de miembros de ese Pleno, y que versa esa resolución sobre el procedimiento para la suspensión provisional de expedición de actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular, las cuales son expedibles para gestiones ante los tribunales. ¿Qué quiere decirle? La Junta lo que hace es que limita las expediciones de las actas para fines de uso regular y le dice, a través de esa resolución a los ciudadanos: usted se la vamos a expedir para fines legales. Vaya al tribunal, que yo no tengo competencia para manejar asuntos de nulidades de acta o regularidades de acta. El tribunal decidirá y nosotros ejecutaremos. El artículo 31 de la Ley de Registro Civil
indica que las actas se tendrán por fehacientes mientras no sean declaradas la falsedad de ellas. Por eso es la resolución. Siempre que sus originales hayan sido redactadas en los plazos legales, pero si ustedes observan, la mayoría de esas actas han sido redactadas tardíamente, lo que la hace susceptible de ser atacada por todos y cualquier medio de prueba. Con la aplicación del artículo 36 de la Ley 659, fundado en el principio de que el fraude lo corrompe todo, la oficialía se ve imposibilitada de las expediciones de actas irregulares. Citamos: toda alteración y falsificación de las actas del Estado Civil, así como el asiento que de ellas se haga en hojas sueltas o de cualquier modo que no sea en los registros destinados a ese fin, dará lugar a reclamar los daños y perjuicios que procedan, además de las penas establecidas en el Código Penal. ¿Quién ha sido sancionado penalmente? Pueden ser los propios oficiales, autoridades del registro civil y los que se aprovechan o utilizan esas actas. Si no me creen, vámonos al Código Penal en los artículos 145, 146, 147 y 148. Ya para terminar, todos relativos a la falsedad en escritura pública. Establecen las sanciones al funcionario público y el modo en que un oficial se incrimina al expedir estas actas, o el modo en que el usuario se incrimina al hacer uso de ellas. Cuando existan evidencias o sospechas de su falsedad, entonces el Tribunal Constitucional, si nos detenemos a leer por lo menos su dispositivo, lo que está diciendo es que esas actas sean enviadas a los tribunales competentes. Pero muchos que hablamos de este tema no nos hemos detenido a leer ni siquiera el dispositivo de esta sentencia. Es de trascendental importancia esta decisión porque obliga a las autoridades a buscar una solución a todos los extranjeros que se encuentren en el país de forma irregular. A quien más beneficia esta sentencia es a los extranjeros, por Dios. Pero sobre todo, abre el espacio para que por primera vez se piense que la solución al problema de cientos de miles o miles de extranjeros que viven sin una definición de su estatus migratorio y otros que tienen dificultades sobre la condición de una identidad nacional vinculante con la nacionalidad con la que pretenden identificarse, invocando una relativa posesión de Estado, a lo cual el Estado dominicano ciertamente está obligado en este momento a responderle, a buscar una respuesta jurídica y política. La sentencia 168-2013 define la nacionalidad como un lazo jurídico y político que une a una persona con un Estado. Pero de manera más técnica y precisa, no es solo un vínculo jurídico, sino también sociológico y político, cuyas condiciones son definidas y establecidas por el propio Estado. Por el propio Estado, no por terceros, no por extranjeros, no por terceros países. Pero lo cierto es que todo país tiene el derecho de establecer sus propias normativas sobre la nacionalidad, principio corroborado por el derecho internacional público. Así lo hacen los Estados Unidos al sustentar el jus soli sobre los derechos a la nacionalidad americana a todos los nacidos en su territorio. Un hijo de un dominicano nacido en Estados Unidos es americano, pero no es nuestro derecho, es el de los Estados Unidos. Ahora bien, un hijo de dominicano nacido en España no es español, es dominicano. Un hijo nacido en Holanda es dominicano, en Francia es dominicano, en Alemania es dominicano, en Italia es dominicano. Ah, nosotros no tenemos derecho. Qué bien. Si bien es cierto, para concluir, que como país no estamos obligados ni en condición de cargar con las debilidades, con la pobreza, con la indocumentación, con la falta de regulación de los nacionales del país vecino, no es menos cierto, acogiendo el mandato del Tribunal Constitucional, que en estos momentos debemos considerar buscar una solución legal a un problema social que mantiene en un letargo civil
a miles de personas nacidas en nuestro suelo, situación que deviene de las propias debilidades, producto de la irresponsabilidad, de la corrupción y la complicidad de todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana hasta nuestros días, que han sido incapaces de imponer el orden y hacer respetar las leyes dominicanas. Somos dominicanos y seguiremos siendo dominicanos. La ponencia de José Miguel Vaz, y ahora pasamos pues a la última ponencia de este panel jurídico sobre el análisis de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Yo quiero aprovechar para hacer un comentario muy breve de algo que definitivamente no voy a dejar pasar. Yo recuerdo, ¿verdad?, que luego de esta sentencia se han intensificado los ataques y las declaraciones a nivel internacional, incluso llegando al irrespeto no solamente a la majestad presidencial, sino al Estado dominicano, al país, a la nación dominicana, en una actividad solemne de un foro internacional, de un órgano regional, en donde gracias a Dios que tuvimos a doña Consuelo, quien dio la cara por la República Dominicana. Nuestro reconocimiento también para doña Zoila Medina, defensora del pueblo. Y vemos entonces como una especie de grito de guerra desde una primer ministro, ¿verdad?, de una isla, Trinidad y Tobago, pues ya prácticamente desafía a la República Dominicana. Y entonces ahora me encuentro con algo que unifico, y por eso digo que no iba a dejar pasar la oportunidad, que unifico a otro acontecimiento, y es que en una oportunidad un embajador radicado en Haití representaba nuestros intereses en Haití. Recuerdo que prácticamente hacía un planteamiento de una especie de fusión y estaba en esos aprestos, en varios órdenes, en el orden medioambiental, me parece, la parte de la agricultura, la salud. Bueno, estaba dando algunos pasos y nosotros como Fundación Justicia y Transparencia nos comunicamos con doña Consuelo y reaccionamos en una rueda de prensa. Este embajador, pues incluso se sintió hasta agredido, ¿verdad?, por lo fuerte de nuestro pronunciamiento. Ya nosotros ruborizados, escandalizados por estos planteamientos, y nos llamó este embajador, y él mismo es José Cerulles Ramia. Entonces vemos que ahora es también el embajador que está defendiendo los intereses dominicanos en Trinidad y Tobago. De ahí que nosotros hacemos un llamado a la Cancillería Dominicana, para que se pongan en esto, se pongan los pantalones, porque no solamente se necesita de una política migratoria definida, sino además de la defensa de los intereses nacionales a través de políticas exteriores, de la diplomacia, que es a quien le corresponde. Y pasamos ya así a la última fase de este panel. Vamos a tener ahora a Juan Miguel Castillo Pantaleón, yo diría que el gran cultor y organizador de todo esta actividad como parte del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. Y Juan Miguel le va a corresponder la sentencia en el contexto del derecho migratorio dominicano y va a contextualizar, va a analizar lo relativo a la problemática haitiana. Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, ex magistrado de los tribunales de la República, doctor en Derecho cum laude,
en derechos fundamentales, señores, una materia especialísima del derecho constitucional, y nada más y nada menos que por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor universitario, de larga data también, no voy a decir los años, ¿verdad?, porque comprometería un poquitito. Conferencista, aunque terminó muy joven, eso hay que reconocerlo. Conferencista, autor de numerosas obras de derecho sobre la materia de tránsito, derecho procesal penal, derechos fundamentales y derecho penal internacional. Autor también de varios anteproyectos que fueron posteriormente convertidos en leyes sobre libertad provisional, cámara de calificación, reglamento de aplicación de distintas leyes. Participó también en la redacción de la vigente Ley General de Migración, en la redacción del reglamento también de aplicación de la Ley General de Migración, en el borrador del plan, porque se ha quedado en borrador, vamos a ver qué pasa ahora, del Plan Nacional de Regularización. Además, Premio Nacional de Ensayo Pedro Enrique Ureña, con su obra cumbre, que le sirve, ¿verdad?, para obtener el título de PhD, de doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, la nacionalidad dominicana, toda una autoridad. Es miembro fundador de la Academia Dominicana del Derecho, miembro del Consejo de Directores como director de investigación y miembro asociado del Instituto Luso-Americano de Derecho Internacional, y además asesor permanente de la Fundación Justicia y Transparencia. Con ustedes, Juan Manuel. Provincia Hermana Mirabal. Muy buenos días. Primero, ante todo, muchísimas gracias a todos ustedes que hoy, día de descanso, pues se han convocado aquí para compartir estas reflexiones. Evidentemente, cuando uno ve el entusiasmo de la presencia de ustedes, pues se da cuenta de que hay República Dominicana para rato. A todos nos convoca el mismo sentimiento de la dominicanidad. Aquí no hay diferencias de raza, de color, ideología o preferencia política. Y ese crisol fundamental en el que se cuaja el sentimiento colectivo, el nosotros, es precisamente el sentimiento de autodeterminación que los padres fundadores de este Estado, la República Dominicana, el 27 de febrero del año 1844, dieron lugar hombres y mujeres jóvenes, la mayoría de ellos de menos de 30 años de edad, nos legaron esta patria. Obviamente en el programa se han agotado una cantidad de temas relacionados con distintas facetas de la sentencia del Tribunal Constitucional, de facetas relativas al derecho internacional público, facetas que tienen que ver con el derecho internacional privado, facetas que tienen que ver con el estado y capacidad de las personas. Y en el programa, pues, dejamos el tema de su impacto en relación con el tema migratorio, no por quedar de último y tener la oportunidad de hablar más de la cuenta, porque realmente voy a hablar poquito hoy. Hay muchas cosas que se han dicho, que no hay que repetir, porque en cierta manera es en el tema migratorio en donde esta sentencia de la más alta jurisdicción constitucional de la República Dominicana ha aportado la solución, ha delineado la senda por la que las instituciones del Estado deben transitar a fin de dar respuesta dentro del marco de legalidad, dentro del marco constitucional, a una problemática fáctica y una cruda realidad humana. Por lo tanto, el tema migratorio es el vértice final en el que convergen todos los elementos concernidos en lo que se ha tratado hoy. Efectivamente, el derecho internacional público reconoce la esfera reservada de los estados en materia de nacionalidad, pero no solamente en nacionalidad, sino también en materia migratoria. La República Dominicana y la República de Haití, junto con muchas otras naciones, suscribieron en La Habana, Cuba, en el año 1928, una multiplicidad de instrumentos internacionales que están vigentes y que fueron ratificados por los poderes públicos de todos estos estados, entre ellos la Convención sobre la Condición de Extranjeros,
Esta convención que nosotros ratificamos en el año 1932 está vigente. Reivindica esta materia, es decir, la materia migratoria, como una de aquellas en las cuales la soberanía estatal no se discute. Es decir, cada estado establece las reglas de admisión, permanencia y salida de su población, pero en particular de los extranjeros. Por lo tanto, las reglas relativas al ingreso al territorio nacional pasan por este marco del derecho interno, que el derecho internacional reconoce como el único válido. Es decir, no puede esta materia ser objeto de imposiciones, ni desconocimientos, ni desafíos, ni desde el derecho interno, ni desde el derecho internacional. Vale decir, la plena vigencia de las leyes migratorias son las que van a garantizar que dentro de un estado de legalidad se le busque una solución a un problema humano. En el caso particular de República Dominicana y la República de Haití, situación excepcional porque es la única isla, la de Santo Domingo, en la que dos estados soberanos, dos estados-nación independientes comparten un único territorio insular. En el año 1938 fue suscrito en la ciudad de Washington un instrumento para resolver los diferendos entre ambos estados, que luego de haber definido su frontera terrestre con un tratado de delimitación de fronteras del año 1929, vigente hasta hoy, y es el que estará la línea fronteriza que divide los dos estados, pues fenómenos migratorios incontrolables, marejadas humanas, generaron una situación de roce que no debe volverse a repetir. En un momento histórico en el que el país estaba gobernado por una dictadura férrea, que hay que decir, sin discriminación, mató más dominicanos que los haitianos, que en su momento, en una acción criminal, nos llenó de vergüenza. No es esta la razón para que en República Dominicana, que debe aborrecer un hecho histórico, pero que no debe autoflagelarse para convertir este lamentable hecho en una causa de disminución de su soberanía, porque colocarse de espaldas a estas realidades será incubar los roces entre ambos pueblos, uno de los cuales en una condición tal de miseria genera un movimiento humano en el que obviamente la única frontera terrestre recibe el mayor volumen. De no atenderse estos temas, por lo tanto, de interés nacional, y pretender soslayar la vigencia del sistema legal para dentro de él buscar una solución a una problemática humana, será incubar el germen de posibles conflictos y roces, como ha acontecido en todos los países en donde las élites intelectuales y las élites partidarias y gobernantes irresponsablemente han mirado hacia otros lugares que no es hacia los lugares más importantes y más cruciales en los que se definirá el destino de ese país. Efectivamente, en el año 1938 se suscribió otro instrumento interesantísimo, es el llamado modus operandi, que a propósito del tema migratorio obliga a ambos estados a la documentación de sus nacionales y a establecer los niveles de responsabilidad en cuanto al control de fronteras. Es decir, la responsabilidad de la salvaguarda de las fronteras corresponde a ambos estados por igual. Es decir, República Dominicana se compromete en el mismo a que su población no entre de manera irregular al territorio vecino, y del mismo modo el gobierno haitiano se compromete a lo mismo. Y ambos estados, en el texto de ese convenio internacional, que como repito fue ratificado por ambos estados, deben documentar sus correspondientes poblaciones. Lo cierto es que dentro de las múltiples facetas de infuncionalidad del Estado haitiano, que incluso le jalonan como un Estado fallido, el problema de indocumentación es uno de los más graves. Es decir, compartimos la isla con un Estado en el que gran parte de su población no tiene documentación. República Dominicana también tiene un problema de subregistro, no tan grave, pero lo tiene.
con un marco jurídico que proviene precisamente de esa etapa de la dictadura. Es una ley que, aunque añosa, sigue siendo eficiente, la ley 659 sobre actos del Estado Civil, la ley 6125 sobre cédula personal de identidad, y las múltiples modificaciones que ese marco jurídico ha sufrido, pues pone a cargo de los oficiales del Estado Civil la responsabilidad de documentar los hechos principales de los actos civiles, desde el nacimiento, los matrimonios, el fallecimiento. Es decir, es en los libros de acta del Estado Civil donde la identidad y el estado y capacidad de la persona se documenta, incluso para poder, documentando el hecho jurídico del nacimiento, determinar cuál es el momento en que la plena capacidad de ejercicio con la mayoría de edad se alcanza, pues es sobre el punto de partida de la fecha indicada en un libro de actas del Estado Civil. Y hay una realidad incontestable: este sistema registral también es en República Dominicana débil, no solamente ha resultado precario, sino débil. Y producto de esas debilidades se han documentado como dominicanos una cantidad apreciable de personas con irregularidades. Y al margen del problema de irregularidad, también está el gravísimo problema de la falsificación, suplantación de personas y la falsificación de actos. Así, la Junta Central Electoral tiene muchos años, son pequeños recortes que aparecen en los diarios y que el volumen de información termina sepultando en el olvido colectivo, pero cada cierto tiempo salen en los periódicos señalados que detienen una banda que falsifica documentos, detienen una persona con 170 cédulas, 200 cédulas, 400 cédulas falsas, actas de nacimiento. Informaciones que cuentan que en la frontera son detenidas vehículos, detenidas personas en vehículos o a pie en la carretera, que cuando son investigados por las autoridades portan documentos que son falsos. Eso es una realidad. ¿Debe estas irregularidades y estas falsificaciones generar derecho? No. He escuchado a algunas personas decir, con una ligereza que asusta, si están documentados como dominicanos, son dominicanos, pretendiendo que esa situación, que no es total, sino muy considerable, genera algún tipo de derecho. Lo cierto es que el fraude lo corrompe todo. Y la autoridad constitucionalmente establecida para revisar las actas del Estado Civil es la Junta Central Electoral. Eso fue incluso cuestionado cuando un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se dicen velar por los intereses de los hijos de migrantes, haitianos en particular, demandaron en inconstitucionalidad, en declaratoria de inconstitucionalidad, la circular mediante la cual la Junta Central Electoral suspendió la entrega de actas que tenía o que adolecían de esas irregularidades. En materia constitucional ya eso fue decidido y precisamente se reivindicó a la Junta Central Electoral ante la jurisdicción constitucional, vuelvo y repito, esa competencia. Es decir, cuando ejerce esa función, la autoridad competente lo ha hecho dentro del marco de sus atribuciones. Eso es legal. Sin embargo, en el contexto de esta decisión, que ha tratado un tema en el que lo migratorio es el elemento subyacente y al final el campo en el que debemos afrontar la solución del drama humano y de la soberanía en el derecho interno con el control de las migraciones, también se ha hablado de una cantidad de cosas sobre violación de derechos humanos. No reconocerle a una persona derechos de una nacionalidad imponiéndosela sobre la de sus orígenes no es una violación de derechos humanos. Es decir, cuando no le impongo la nacionalidad dominicana por jus solis a un extranjero que tiene derecho a la nacionalidad de sus orígenes por jus sanguinis, no estoy violando derechos humanos. Y cuando escucho este San Benito diciendo que la sentencia ha subido en la patria a una población, pues sencillamente me espanto, porque desde el punto de vista jurídico esto no tiene sentido. Es decir, y ya mis antecesores en el podio lo han explicado muy bien, no hay posibilidad alguna de apatridia. También se ha hablado de la posible
condena de tribunales internacionales, y también uno de los ponentes ha señalado un hecho incontrovertible. No solamente el tema de que por encima de la soberanía no hay poder extranjero que valga, porque ese es el germen de la autodeterminación y de la independencia de cada Estado, sino porque en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el foro particular, regional, en el que República Dominicana ha estado concernida en una serie de acusaciones y procesos, algunos de los cuales están en curso muy recientemente, procesos que yo creo que el país está claro que son verdaderas farsas, en las que este problema de falsedad de documentos se ha puesto en evidencia, como gente se ha valido de declaraciones falsas para atribuirse una afiliación con gente dominicana que sencillamente ni la conocen. Me reía, por ejemplo, viendo en un noticiero, hacían un reportaje en el pequeño Haití, es un sector de donde está el mercado de la Mella, de la avenida Mella, y entonces la entrevistadora le preguntaba a una ostensible ciudadana haitiana cuál era su nombre, y ella decía, Adalgise Pantaleón. No conocí esa prima, porque la verdadera Adalgisa Pantaleón creo que la conocemos todos, pero antiguamente conocida. Y eso es un reflejo de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿podrá una jurisdicción internacional revocar la sentencia del Tribunal Constitucional? Y es absolutamente infundado. Es decir, no tiene competencia la jurisdicción de la Corte, no solamente porque la validez de sus decisiones en cuanto al derecho interno carece de fuerza vinculante, en tanto que su ratificación no llenó el canon constitucional. Es decir, el presidente envió una carta, pero eso no fue al Congreso. Y ya en una ocasión, atención, en materia constitucional, ya eso fue juzgado, y ese precedente está ahí y obliga al Tribunal Constitucional. Luego de la sentencia Yanni Bosico, que es una sentencia en la cual se condenó al Estado Dominicano por lo mismo, por no concederle la nacionalidad dominicana a todo aquel que diga que es dominicano, y un viceministro de Relaciones Exteriores firmó un acuerdo de cumplimiento de esa sentencia, de una sentencia emanada de un tribunal que no ha sido reconocido de acuerdo a la Constitución Dominicana, y un grupo de ciudadanos, entre los cuales está algunos de los que están sentados en la mesa. Pues fuimos y sometimos, y algunos de los que vienen en el siguiente panel, fuimos a la Suprema Corte de Justicia y demandamos inconstitucionalidad, en declaratoria de inconstitucionalidad, ese instrumento. ¿Por qué? Porque precisamente la sentencia ha sido dada por una jurisdicción internacional cuyo reconocimiento no llenó el canon constitucional. Y la Suprema Corte de Justicia, en materia de constitucionalidad, declaró ese documento de cumplimiento de una sentencia inconstitucional. Y el precedente está ahí. El tribunal no ha fallado aún, la Suprema no lo hizo. Esta acción que un grupo de ciudadanos interpusimos para que sea declarada inconstitucional el instrumento de reconocimiento es inconstitucional y punto. Eso no merece ni siquiera un análisis. Pretender lo contrario sencillamente es pasarse la Constitución por las piedras. Bien, José Miguel avanzó algo con respecto a la condición de extranjería, y quiero enfatizarlo. La condición de extranjero no implica menoscabo a la capacidad jurídica. Un extranjero tiene tantos derechos como un nacional. La condición de extranjería no afecta el estado y capacidad de las personas. Un extranjero puede casarse, puede contratar, puede hacer negocios. Puede, respetando las leyes del país, ingresar y permanecer en la condición legal que la legislación del país le fije, porque eso es un ejercicio de soberanía. Por lo tanto, no hay violación de derechos humanos alguno cuando el Estado establece las reglas para la determinación de la condición de no nacional y por omisión de extranjería o extranjero, ni tampoco cuando regula su ingreso y permanencia. Ni implica violación a derechos humanos, ni tampoco al derecho internacional, porque es una expresión de los poderes públicos. La ley nacional en la materia es la Ley General de Migración, número 285-04, que en su sabiduría, en el artículo 151, establece cuál es el mecanismo del manejo de una situación. Y con esto voy a culminar la parte final de mis palabras, que entiendo ya muy largas.
El legislador previó la promulgación de un plan nacional de regularización, en el que, con pequeños pero sabios parámetros, entre los que cuenta el arraigo, el nivel de vinculación del extranjero, la situación irregular, la situación de facto, debe ser manejada. El mecanismo administrativo es la convocatoria del Consejo Nacional de Migración, que es el órgano institucional máximo de la política migratoria del Estado, para que haga la propuesta de este plan y luego el presidente de la República lo promulgue mediante decreto en un plazo de 90 días. La ley tiene 9 años y todavía ni el Consejo ha sido convocado y mucho menos el Poder Ejecutivo ha dictado ese plan. La actual gestión migratoria, que es la misma en la que culminó el mandato pasado, encargó a un grupo de profesionales que habíamos tenido el privilegio de trabajar, colaborar con las instituciones públicas, la mayoría de nosotros de manera simbólica, porque a nosotros no nos paga ninguna ONG, ni tampoco un gobierno extranjero, y que habíamos trabajado en la redacción del reglamento de aplicación de la ley también. Pues se nos encargó presentar un borrador. Este borrador reposa en el escritorio de la Presidencia de la República desde hace más de un año. No alcanzamos a entender por qué sencillamente este insumo no ha servido para la convocatoria del Consejo. ¿Qué es lo que plantea este plan? Sencillamente que todos los extranjeros primero reivindiquen su obligación de sujetarse a las leyes nacionales. Yo con mucho espanto he visto que algunas organizaciones sin fines de lucro están llamando al desafío de las leyes nacionales y el desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional. Vale decir, prácticamente llaman a la subversión, porque desafiar lo que dice la ley, la Constitución, y lo que ordena el Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad, que ha dispuesto qué hacer, que no es otra cosa que cumplir la ley, porque la ley está ahí, no entiendo por qué no se cumple, eso no cabe en la cabeza de ninguna persona. Y esta vocación de sujetarse a la ley es la primera condición. Y obviamente este plan propone mecanismos muy generosos para que estos extranjeros se provean de la documentación correspondiente, pero principalmente la de identidad. Atención, que el Estado dominicano no está obligado a documentar a sus nacionales. Me refiero a lo establecido en el modus operandi del 38. Resulta claro que el país que ha violado los derechos humanos no es aquel que no documenta extranjeros, sino el país que no documenta a sus nacionales. El Estado haitiano. Del mismo modo, esta sentencia termina con un mandato, 30 segundos nada más, no te preocupes, 30 segundos nada más para culminar con esta última parte. Plantea que el Estado no debe a todos aquellos que de alguna manera se han documentado con documentos legales pero con que adolecen de irregularidad, de proceder con ellos de manera atropellante. Una decisión por lo tanto muy humana. Y efectivamente dentro del marco de la ley establece los mecanismos administrativos para darle un permiso de admisión temporal en lo que este plan está a todos aquellos que se quieran acoger a la ley. Creo que las organizaciones que se dicen velar por los intereses de la población migrante y su descendencia deben acompañar a las autoridades dominicanas, no estimular el desafío a la ley dominicana. Porque hay un problema humano que nosotros debemos de manejar como sociedad y como país. Porque hay gente atrapada en una circunstancia. Ha nacido aquí, no es dominicana, pero han vivido entre nosotros y no conocen otra realidad. La solución de un problema humano no tiene que hacerse a costa del debilitamiento de la Constitución y de la ley. Sin embargo, la responsabilidad debe asignar la actuación de todos nosotros, ciudadanos e instituciones públicas. En ese sentido, yo quiero anunciar algo. Yo me escandalicé cuando vi
que República Dominicana era mancillada con acusaciones alevosas de gente que se decía dominicana y había sido probado por las autoridades y establecido que no era dominicana, que se había beneficiado de fraudes, de falsificación, suplantación de nombres, etc. Un grupo de abogados vamos a visitar la Junta Central Electoral mañana y hacer ejercicio de una ley, porque las leyes para ejercerla, la de libre acceso a la información pública. Y le vamos a solicitar a la Junta Central Electoral que nos provea toda la documentación que tenga sobre este tema. Y con esas pruebas, ese grupo de ciudadanos, y yo invito a todo el que quiera acompañarnos, vamos a querellarnos ante las autoridades del Ministerio Público. Porque cuando vimos nuestro país sentarse en el banquillo de los acusados sobre la base del fraude, yo no sé si a ustedes les embargó el sentimiento de indignación, de sentirnos ultrajados. Hay dominicanos que sirven a eso. Primero son delincuentes, porque el uso de documentos falsos es una infracción. Y la falsificación de documentos públicos todavía está en el 145, 147, 148 y 149 del Código Penal. Y hay una autoridad del Ministerio Público que no es un espectador en el escenario. La ley es para aplicarla a ciudadanos y a autoridades. Y por lo tanto, quiero cerrar esta palabra a que nos acompañen, en este foro, a reclamar de las autoridades competentes. ¿A qué hora? Nosotros depositaremos la instancia a las 2 de la tarde en la Junta Central Electoral, formalmente. Y esperamos que inmediatamente tengamos la documentación, que es la obligación de la administración facilitárnosla, pues prepararemos la denuncia correspondiente y ya haremos público a través de las redes sociales el día en que vamos a depositar esto. Iremos 2, 3 o cuantos dominicanos que puedan acompañarnos. Esto es un tema de nación, es un tema de país. Con la participación de Juan Miguel Castillo Pantaleón concluye la primera parte expositiva de este primer panel. Ahora vamos a pasar a una breve, muy breve, voy a pedir la comprensión de ustedes en razón del tiempo. Hoy tenemos una agenda bastante apretada que concluir y que aprovechar hoy para dar espacio a lo que sería pues un breve receso en lo que se instala el próximo panel. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pedirles a ustedes, en términos de mecánica procedimental, que quienes vayan a hacer uso de la palabra, si van a hacer una pregunta, la vamos a reunir todas las preguntas y al final, pues los expositores que deberán hacerlo, ¿verdad?, con la mayor prudencia en términos de... Sí. Ah, bueno, no se harán ahora. Vamos entonces al receso ahora entonces. Muy bien. Vamos al receso y entonces, bueno. Señores, 10 minutos para que se instale el próximo panel y volvamos a dar seguimiento.